Hoy nos toca de la serie La presencia de Dios en el tema La gracia sobreabundante. Y lo tenemos en Romanos 5, artículo 19 al 21. Y la palabra de Dios dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, oh Señor nuestro. Hay palabras acá, la gracia, dice, la gracia sobreabundante. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia, dice. Muy bien. Cuando la Biblia dice que la ley se introdujo para que abunde el pecado, no quiere decir que la ley incentivó ni alimentó el pecado. Lo que quiere decir es que la ley lo descubre toda la gravedad del pecado, o sea, lo identifica al pecado y además descubre al pecador. Sin la ley, el pecador podría haber dicho que no estaba haciendo mal o algo malo. Esto era insignificante, pero al introducirse en la ley, esto es imposible de pensar en lo que le acabo de decir, pues esta cumple el papel como una lámpara que alumbra para que puedan ver el pecado. Así es. O sea, ilumina. Ustedes saben que una lámpara se ilumina y podemos ver más claramente todo alrededor. Así es. Así es. O sea, la ley se dio para identificar el pecado. Y que apareció pues mostrando una maldad destructiva, monstruosa. Y ustedes saben que la ley nadie lo puede cumplir. Y así fue. Y así fue. El pecado reinó para muerte, ese es cierto. Reinó para muerte, y lo hizo con tal fuerza que se enseñoreó del hombre. Nadie podía cumplirlo. Pero la gracia de Dios reinó por encima del pecado, trayendo que la justicia de Cristo sobre el pecador, pero para vida eterna. Pero acá hay un contraste. ¿Cuál es el contraste aquí? Porque se dice que aquí se inició ¿quién? Por una desobediencia. ¿Por quién? Por Adán. Por Adán vino la desobediencia. O sea, en otra palabra, la transgresión. Por Adán vino la muerte. Por Adán vino la muerte. Y entonces vemos que la muerte física, como también la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque estaba el pecado. Y ustedes sabemos que el pecado significa muerte. Así es. Por un solo hombre entró el pecado. Entró al mundo el pecado. ¿Y dónde nació? En el Edén. Ante la desobediencia de Adán. Esa fue la transgresión, el pecado, donde nació el pecado. Pero por un solo hombre vino el pecado, pero también sabemos que por un solo hombre, llamado Jesús, ¿entró qué? Entró la gracia
La gracia es el don de Dios. Abundó más que la transgresión. Cuando vino el pecado, la gracia de Dios fue mucho más, sobreabundó. Por eso el tema dice, la gracia sobreabundante. Así es. La Biblia nos enseña que todos los hombres son pecadores, y son pecadores por naturaleza o por la práctica. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, no hay ninguno que no haya pecado, y ese es cierto. Y ese es cierto que todo el mundo, todos somos pecadores, y en cada momento de nuestras vidas. Y a veces los pecados son tan graves que nos da vergüenza a veces confesarle al Señor. Pero no hay mejor vergüenza que confesarle al Señor para que Él nos perdone y se olvide del pecado mediante el arrepentimiento en nuestro corazón, cada vez que nuestra boca confiese el pecado. ¿Sabemos que la paga del pecado es la muerte? Sí, sí, así es. Pero nadie tiene que pagar esa muerte, esa pena. ¿Por qué? Hoy actualmente nadie tiene que pagar. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Cristo ya pagó ¿qué? Esa deuda. Ese pecado que nació con Adán, con Cristo, con su muerte, vino la gracia. Y por la gracia, acuérdense, la gracia reina por medio de la justicia de ¿quién? Por medio de la justicia de Cristo, mediante su muerte. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, la gracia viene a él. Su justificación delante de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Y viene para la vida eterna. Acuérdense, hermanos, muchas de las veces decimos, ¿estamos pecando? Sí, es cierto. El pecado nos corroe muchas de las veces, corroe, le digo, la vida, por la sencilla razón de que hay personas que en realidad nos sentimos tan mal cuando hemos pecado, y cuando no confesamos a nuestro Señor, este pecado se trasciende más de un día, y ese pecado, cuando nosotros tenemos que buscar a Dios nuevamente, tenemos que ponernos delante de Dios y confesar nuestro pecado antes de comenzar a beber de la palabra del Señor. Porque no podemos acudir a Dios, no podemos acudir a leer su palabra, alimentarnos su palabra, orar cuando estamos en una falta delante de Dios. Delante de Dios, el pecado está al pie, está como yo le digo, está en todas partes. Está en la esquina, está en nuestra casa, está afuera, está en nuestro trabajo, está en todos lados. El pecado. Pero la gracia de Dios sobreabundó. Es mucho más la gracia de Dios, que viene a ser la vida eterna por fe en Cristo Jesús, que el pecado que podemos cometer. Así es. Entonces tenemos que, en Cristo Jesús, tenemos la salvación. En Cristo Jesús tenemos lo que nos puede decir en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 18-19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora vamos al 36, por favor.
al 36, y dice así, el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es. Miren, hermano, cuando vino la ley con Moisés, ya hemos visto que fue para manifestación del pecado. Para identificar el pecado. Entonces la ley nadie lo podía cumplir porque la sencilla razón de que el hombre pues no está exento de pecado. Pecamos en cada momento con el pensamiento, con la práctica, con la obra, y nadie lo puede cumplir. Pero se identificaba el pecado y se identificaba para muerte, para que sea quien transgrede la ley, es para muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Moisés? Cuando Moisés saca la ley, identifica el pecado, quién peca y qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero cuando Cristo vino, esa ley quedó en desuso y vino la gracia de Dios para todos. ¿Cuál es la diferencia aquí entre el uno y el otro? La diferencia es que cuando en la ley de Moisés, todos, como no había manera de justificarse ante Dios, era condenado a la muerte eterna. Pero cuando vino Jesús, con su muerte, con el derramamiento de sangre, el Señor le dio oportunidad a toda la humanidad para que tenga salvación eterna. A todos, a toda la humanidad le dio. Pero toda la humanidad no cree en Cristo. Pero todo aquel que cree en Cristo tiene salvación. Es justificado delante de Dios. Pero generalmente fue el hombre el que acoge por fe a Cristo y confiesa sus pecados, es sellado por el Espíritu Santo, es justificado ¿ante qué? Ante el pecado. Es justificado ante Dios. Y cuando dice es justificado, esto cuando estamos delante de Dios, en Cristo, en el Padre, somos justos delante de Él para vida eterna. Por eso dice, vino el pecado, pero la gracia de Dios sobreabundó. Para todo fue la gracia de Dios hasta ahora, para todos. Pero solamente lo puede tener esa gracia de Dios todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que tiene fe en Cristo, todo aquel que cree que Cristo vino, derramó su sangre por ti, por mí, por todos. Y creo en Él y cambia mi vida y dejo la vida pasada. La gracia de Dios viene a cada cristiano ya. ¿Para qué? Para salvación de vida eterna. Pero aquel que no recoge, aquel que no cree en Cristo, aquel que lo rechaza en Cristo, ese no tiene la gracia de Dios. Vive en el pecado para muerte eterna. Y la gracia de Dios, nosotros como cristianos lo tenemos porque creemos en Cristo, tenemos fe en Él. Cada vez, cada persona que cree en Cristo, cada persona que tiene fe que Cristo vino y pagó nuestro pecado, nos limpió de pecado, esa es la gracia que viene a nuestro. Y esa es la gracia que delante de Dios somos justificados. Y que somos justificados quiere decir, delante de Dios somos declarados justos para vida eterna.
Por eso dice, sobreabundó, vino el pecado, pero la gracia, o sea, la salvación, sobreabundó más. Le voy a decir cuantitativamente, si la muerte vino para 1 millón, la gracia vino para 1.000 millones. O sea, sobreabundó mucho más para todo aquel que cree en Cristo. Pero lo rechazan, muchos lo rechazan, porque no cree. Solamente está para recoger, porque la gracia dice que es gratuita. Ese es algo inmerecido. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. La gracia se me ha dado en forma gratuita como cristiano. Y soy inmerecido de esa gracia porque soy pecador. Soy inmerecido porque Cristo me perdona a pesar de ser pecador. Me ha limpiado de pecado. Y delante del Padre soy justificado, o sea, soy declarado justo para vida eterna. Esa es la gracia que sobreabunda sobre el pecado. Esa es la gracia de Dios que es inmerecido, que nos ha dado, ¿para qué? Para que tengamos salvación todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Así es. Vamos a ver Juan 1:12, por favor. Juan 1:12, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y dice la palabra así, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos dice? Más a todos los que le recibieron. Todo lo que le recibieron. Nosotros lo hemos recibido. Nosotros lo hemos recibido. Más a todos los que le recibieron nosotros, llamados cristianos. A los que creen en su nombre, creemos en Cristo, que Él vino. Fue vejado, fue insultado, le pegaron, le pusieron espina, disculpe usted, le escupieron, rifaron sortearon sus prendas, su ropa, y le clavaron los clavos. ¡Qué horrible muerte! Pero no dijo nada. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creemos que Cristo vino, murió por mí y por todos nosotros. Y que creo que Él es el Hijo de Dios, que tiene poder, que resucitó al tercer día y está en los cielos a la diestra de Dios Padre. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No ha dado potestad Jehová de ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Lo dice la palabra, no yo. Lo dice Dios. Así es. Y esa es la gracia, hermano. Esa es la gracia sobreabundante que nos da el Señor. Esa gracia inmerecidamente, sí. La gracia que nos está brindando y a todo es inmerecido. Es regalado y gratuito. Por eso dice que sobreabundante es mucho más de lo que el pecado, pues solamente aquella persona puede tener vida eterna recibiendo a Cristo, creyendo en Cristo. ¿Para qué vino en Cristo? Y ser permanentemente haya una relación con Cristo. Entonces podría yo decir, soy hijo de Cristo, soy siervo de Cristo, soy amigo de Cristo, porque así dice la palabra, que somos amigos de Cristo, no solamente somos los hijos de Dios, no solamente creemos en Él, sino eso es lo que nos da la potestad de ser hijos de Dios, el Señor. Esa gracia es muy grande, y no reconoce toda la humanidad. Yo tengo un sobrino, joven todavía, y me da pena porque
El sobrino es médico. Y no cree. No cree. No cree en Cristo. Si usted lo ve por la calle, va a decir que es un muchacho de 5º año de secundaria. Pero es así. Un buen médico es así. Buenazo es. ¿Pero qué? Se pierde la oportunidad de tener vida eterna. Pero no me cansaré, hermano. Hasta que Dios me dé vida. Estaré ahí. Me escuchará porque soy su tío, hijo de mi hermana. Pero así es. Hay que pelear, hermano. Hay que pelear. No se puede dejar la oportunidad. Yo cuánto estoy esperando que se vaya la pandemia para poder andar y poder predicar la palabra del Señor. Que Dios nos dé vida, hermana, para poder hacer nuestro trabajo que el Señor nos ha dado en la gran comisión que está en Mateo, en los 3 últimos versículos del capítulo 28 de Mateo, la gran comisión. Esa es la comisión que tenemos todos, no solamente es de pastores, de líderes, no, de aquel que ama a Cristo, de aquel que se siente hijo de Cristo. Tenemos que tener ese celo de Dios, de que otros también conozcan a Cristo, que otros también sepan quién es Cristo, que otros también sepan que la gracia, que es abundante, es para todos. No es para Fernando, no es para Tala, no, es para todos. Es para todos, es regalado. Pero no todos quieren recibirlo, no todos, se niegan. Yo he conocido a gente que se niega, hermano. Así, en el transporte mismo le he dicho y se niegan. Y me dicen de un santo. Y yo le digo, pues no, el santo no te hace milagros, le digo. Disculpe usted, le digo, pero detrás de ese santo está el diablo. No, que me ha hecho milagro, no, le digo. Ese hombre o esa mujer ya está muerto. Y lo están utilizando. El único que ha sobrevivido a la muerte es Cristo. Y todavía no solamente sobrevivió, sino que ya lo habían dicho miles de años antes que él naciese, que iba a resucitar al 3er día. Es así. Es así, Señor, lo que le falta a usted es solamente conocer la verdad. Y ¿sabe qué? En la Biblia está la verdad, le digo. Este es un libro que no pasa de vigencia, ni ayer, ni hoy, ni en los futuros años. Es el libro más leído del mundo. Nunca pierde su vigencia, porque es la verdad absoluta. Así es. Y hermana, yo tengo la costumbre que cada quien se convierte, le regalo una Biblia. Por eso cuando voy a la iglesia compro Biblia y ahí lo tengo. Y cuando estoy andando en el carro, ahí está mi Biblia, ahí está una Biblia. Una vez le regalé mi Biblia, hermano. No había llevado nada. Y es mi Biblia que está todo marcado por muchos años. Lo regalé. Está marcado, le digo, pero se lo regalo. Lleve, sí, no, llévelo nomás, le digo. Claro, yo tengo nuevo, yo le regalo nuevo. Pero es así. Yo tengo yo me impuesto eso, hermano. Y aquel que se convierte, le regalo su Biblia. Porque me gozo, hermano, cada vez que le predico a alguien, hermano. Me pica la lengua cuando estoy hablando del Señor. Pero así debemos de ser. De que cada vez que hablamos de Cristo a alguien, debemos hacer todo el esfuerzo posible para poder que ese hombre o esa mujer también adore a Cristo, también busque a Cristo, y que su familia
busque a Cristo. He tenido la facilidad cuando trabajaba en el Gutenberg hablarle a muchas familias. A muchas familias. Pues cada año me venía 35 o 40 alumnos. Y entonces, pues, lo visitaba en su hogar. Si yo era su profesor, me aceptaban, pues, hermano. Y entrar en su hogar. Y teníamos la obligación de ir a su hogar. Y ellos tenían la obligación de recibir al profesor de su alumno. Era así. Era así. El profesor del Gutenberg iba a la casa de su alumno y tenía que ver todos los cuartos, hasta el baño. Porque le hacíamos una encuesta. Y tenían la obligación de aceptar eso. Ningún padre de familia se negaba. Porque al entrar su niño, aceptaban ese requisito obligatorio. Entonces, para la prédica de la palabra, para los profesores todos eran cristianos. No había ni uno que no fueran cristianos. Pero los alumnos no eran cristianos. No eran. El 99% no era cristiano. Solamente el 1% era cristiano. Pero el 99% no. Entonces, era pues el tiempo para cosechar, ¿no? Ir y predicar la palabra del Señor. El tiempo. Y por eso nació la iglesia de San Felipe. La iglesia de San Felipe fue porque el Gutenberg con el pastor Ángel hicimos posible esa iglesia. Dios puso todas sus cosas, su batería, el Señor, para que comprásemos ese terreno y se convirtiese en iglesia. Porque el colegio tenía un auditorio y ahí se llenó el auditorio y estaba rebalsando. Y así que teníamos que ver cómo comprar. Ay, hermano, hicimos tantas cosas. Tuvimos que juntar más de $100,000. Y así fue, pues. Hicimos parrillada. ¿Cuántas parrilladas? La primera vez hicimos 3,000 parrilladas. La segunda vez fue 5,000. La tercera vez, no sé si fue 8,000 o 10,000. Y todita se vendió. Todita se vendió. Yo me vendía con unas 40 parrilladas, hermano. Así. Todos los profesores vendíamos. Todos. Y cada cristiano tenía que donar, no sé si era un pollo o 2 pollos. Así, donación. O sea, a la iglesia no es del Gutenberg. Hacíamos en el Gutenberg, pero no era del Gutenberg. Era para la iglesia. Todo era donado. Todo era donado. Todo. No se compraba nada. O sea, el producto que salía de ahí era para la iglesia, el fondo de la iglesia. Y por eso fue. Ahí fue la segunda vez que yo trabajé para la formación de una iglesia. Fue. La otra iglesia fue en una iglesia independiente que todavía existe, pero que hace mucho tiempo que que está acá en La Pascana, pero que no lo visito. Sí, pero en el Gutenberg sí, pues, trabajamos duro, hermano. Ahí el pastor Ángel sabe. El pastor Paguacho también, pero fue titánico, hermano. ¿Cuánto pollo había? ¿Cuánto pollo? Teníamos que llevar ollas, teníamos que llevar cuchillos. Menos mal que yo tenía cuchillos grandes. Y llevamos el cuchillo y... ¿Para qué? Para que las damas pues corten pues el pollo. Era una tarea titánica, hermano. Titánica, sí. Titánica. Ponga pues, hermano, 8,000 polladas. Y a todos atendíamos. A todos. Todos. Desde madrugadas hasta la tarde. Cansadazo, cansado.
pero alegre, gozoso de trabajar para el Señor. Así es, hermano. Cuando se trabaja para el Señor, es así. Hay que hacerlo como para el Señor, contento, alegre, gozoso. Eso produce muchas cosas. Eso contagia al resto, hermano. Contagia porque la gente veía cómo el pueblo de Dios se movía. Cómo se movía. Por eso nació la iglesia de San Felipe. Si no, esa es la obra de Dios, ¿no? Eso fue la obra de Dios. Pero nosotros fuimos sus obreros. Él lo hizo todo. Pero ahí está. Ahí está, hermano. Por eso digo que la gracia de Dios, hermano, sobreabundó siempre. Por eso hay que comprender, la gracia sobreabundó. ¿Por qué? ¿Qué es la gracia? Dice, ¿no? La gracia, pues, es algo que Dios nos da en forma inmerecida. Y esa gracia es para entrar al cielo. Para entrar al cielo. El requisito, creer en Cristo. Llevar la vida en Cristo. Y Dios, Jehová, nos justifica, nos declara justo delante de Él. Y tenemos entrada a la vida eterna. Sobreabundó, claro. Si el pecado fue así, la gracia fue para todo. Y hasta ahora lo es. Por eso tenemos que predicar, porque la gracia sigue vigente. Sigue vigente. Vamos a ver el último capítulo, dice en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a ver el poder del evangelio. Por eso en están los evangelios, hermano. Es muy bueno estudiar Ahí la palabra del Señor dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Así es, hermano. Tener fe. Cuando uno es discípulo del Dios, es porque permaneces en la palabra del Señor, y a todo aquel que permanece en la palabra de Dios tiene fe y es justo. Entonces ahí está, más el justo por la fe vivirá. Así es. Mire, el poder del evangelio. En el evangelio la justicia de Dios se revela, dice, para fe. Tú no sabes.